Para este periodo número 3, tenemos hasta ahorita 2 prácticas, la 3.1 y la 3.2. Y hoy les voy a explicar un proyecto de investigación que tiene que ver con, pero este enlace también, tiene que ver con la práctica 3.3. Ahorita les voy a compartir este sitio donde están varias inteligencias artificiales de diferentes funciones. El artículo tiene nada más como 10, pero abajo en los comentarios hay una lista que he ido coleccionando con el tiempo. En algunas tiene la descripción, en otras solo tiene el nombre. Algunas están en inglés, pero más o menos ustedes pueden ir ahí y revisar algunas de las inteligencias artificiales a las cuales se tiene acceso, porque muchas de ellas son gratuitas. Y precisamente parte de la tarea de investigación es el uso de las inteligencias artificiales, no como tema, sino que como herramientas. Y este otro sitio tiene varias plantillas de Excel interesantes que les podría servir. Creo que por ahí parece cuántas son. Son 81 plantillas de Microsoft Excel para organizar todo, en donde uno las puede descargar de manera gratuita. Entonces, antes de pasar a la semana del 13 al 19, en la cual nos encontramos, arriba están los foros. Este foro lo voy a ir moviendo hacia abajo porque es el que vamos a estar utilizando en este momento. Le damos aquí donde dice avisos, que es el enlace, y vemos las preguntas. Ustedes pueden añadir preguntas para debatir, como estos que están acá. El que vamos a entrar es este que dice formación de grupos. En formación de grupos está la lista de todos ustedes, incluyendo también la otra sección de la mañana, la sección 05. Aquí arriba estamos nosotros como docentes. Entonces, en el correo electrónico o en Teams, ustedes agarran el usuario. En el caso de ustedes, el usuario de su carnet o el nombre. Aquí falta Jacqueline, es Elizabeth con TH Mira Juárez. Ahí me faltó. En el correo sí, solamente Jacqueline.mira, primer nombre y primer apellido. Y lo que hice fue ordenarlos por carnet. Por ejemplo, están todos los 005, hay un 008, hay varios de administración, algunos de contabilidad, de mercadeo. El 20 no recuerdo de qué es. El 31 es de los que más hay, que es idiomas inglés. Hasta llegar al final con el 51, bueno, todavía más, el 51 son los de derecho. Hay un código 67 y el más grande es el 81. Entonces, esta lista de todos los estudiantes de informática de ambas secciones los he agrupado por 3 integrantes, preferiblemente de la misma carrera, pero no necesariamente de la misma sección. O sea que ahí pueden haber combinación, ¿verdad? El grupo 2, lastimosamente aquí están pegados.
tanto esta columna de grupos con el correo, con el carnet. Y entonces a veces se confunde, pero son estos numeritos que están acá. El 1, el 2 son estas 4 personas. ¿Por qué son 4? Porque posiblemente una de ellas ya no tiene notas de la segunda evaluación y entonces yo no sé si todavía está activa o no está, o sigue activa o no, vea. Independientemente, ustedes tienen que primero establecer comunicación entre ustedes a través de correo electrónico o a través de Teams. Y parte de lo que me van a mencionar es quiénes están activos y quiénes no están, ¿verdad? La mayoría son de 3, este grupo de 3 son de 3, el de 4 sí está grande, son 2, son 5, pero puede ser que solo sean 3 o 2 personas. Está el grupo 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Quiero ver cuál es el más grande. Hay uno que es bien grande, el 10 quizás, que va desde Ábalos hasta Hernández Núñez. Entonces, es un grupo grande, pero van a quedar como 3, vean. 2 se puede, 1 no, porque la idea es que se comuniquen con otros estudiantes. 4 o 5 también se pueden aceptar. Luego está el 11, el 12 y al final prácticamente son 37 grupos los que he formado con base a su carnet y no quiero ver, y sus calificaciones, pero no quité ninguno porque yo todavía no estoy seguro si están activos o no están activos. Por ejemplo, este último grupo, el 37, aquí hay 3 de derecho, de jurisprudencia, y hay uno del carnet 67 y del carnet 81, que no necesariamente son de la misma carrera, ni siquiera de la misma facultad, ¿verdad? Ahí es donde sí se van a tener que poner un poquito de acuerdo con la parte del tema, pero todos van a preguntarle a la inteligencia artificial cuáles son los temas, una lista de temas. De esa lista, ustedes eligen 1 o 2 por persona, se lo pasan a un archivo donde estén todas las propuestas y luego a través de un puntaje se evalúa cuál de todas los temas es el que se elige. ¿Ve? Entonces, para todo eso, nos vamos hacia atrás y le damos aquí al enlace que dice Proyecto de Investigación, Avance 1. El Avance 1 es parte de las prácticas para el periodo 3 en el cual estamos. En el periodo 4 no va a haber prácticas porque ya el 50% es el seminario o la guía de investigación que me la va a entregar la escuela, yo se la entrego a ustedes. Ustedes la hacen de manera individual, hacen todo el documento, tienen que hacer un sitio web con todo el contenido del documento y eso es lo que yo voy a calificar. Los que van al seminario tienen que pagar, tienen que asistir, tienen que hacer las actividades que se hacen en las horas del seminario y el facilitador solo me pasa la calificación a mí, el cual agrego a la lista. Ahora, con esta parte del avance, la primera fase de organización y planificación, entonces, por email o por Teams puede ser, se establece una comunicación para ver quiénes están activos, quiénes no responden y formar el grupo, ¿verdad?
luego cada integrante le tiene que consultar. Hemos puesto aquí Copilot porque es la inteligencia artificial de Microsoft, el cual nosotros tenemos acceso. Ustedes tienen la libertad de utilizar eh, cualquier inteligencia artificial que quieran, ya que el objetivo no es tanto que hagan ustedes una investigación, que sí es un objetivo para la universidad en general, pero para la asignatura es que utilicemos las herramientas de colaboración para hacer todo este proceso de investigación documental, ¿verdad? No es una investigación cualitativa, es más que todo documental. Por lo tanto, ustedes le pueden preguntar a cualquier inteligencia artificial que genera texto cuáles son los temas emergentes en el área o la carrera para investigar en este año. Dame 5 propuestas de temas de investigación documental sobre tal tema o tal carrera. ¿Qué problema actual en el sector o la carrera tal necesita más investigación? Y que la inteligencia le genere una lista, prácticamente una lluvia de ideas, un brainstorming de varias alternativas, y de todas esas alternativas el integrante elige una o dos, las propone al grupo y las evalúa. Ponen todo en una matriz o en una tabla, los temas de investigación de propuesta, evalúan cada uno de estos criterios u otros criterios, colocando 5 el valor máximo y 1 el que menos interés podamos tener, porque a veces confundimos, a veces ponemos primero como el que está arriba, el top, pero a la hora de hacer la sumatoria nos van a salir valores pequeños. ¿Qué se puede hacer? También es otra alternativa, aunque lo ideal es que le damos al top, el que está arriba, al que más nos gusta, al que más nos interesa, el que más genera impacto y todos esos criterios que están ahí, 5, a este 4, a este 3, a este 1, a este 0, a este otro 3, y cada uno de los integrantes evalúa todos los temas, suman el puntaje y el puntaje mayor es el con el cual vamos a trabajar el resto de avances hasta que termine el ciclo. Y eso sería esta parte del avance número 1. Formar los grupos, hacer un brainstorming, una tormenta de ideas de temas de investigación por integrante, evaluarlos en grupos para elegir uno por grupo. Y ya teniendo ese tema de investigación, después del parcial, seguimos con la parte de elaborar todo el documento. Si bien es cierto, es una investigación documental, pero como tenemos que utilizar la herramienta del formulario y también la parte de crear redes sociales, dependiendo de la audiencia o del mercado potencial o de la población a la cual se quiere investigar, ustedes deciden a cuál de las redes sociales crean una página, crean un perfil, comparten contenido, agregan seguidores para crear una comunidad
lo más grande que se pueda. No les voy a exigir un número total porque no es tan fácil. Uno crea un sitio y poco a poco va creciendo. Hay formas de pago, pero no vamos a utilizar pago, sino que todo tiene que ser orgánico, como se dice, o sea, a través del contenido, a través de agregar usuarios, se va formando la comunidad a la cual le vamos a poder mandar la encuesta con dos preguntas del tema y si pueden haber varias preguntas de datos generales, ¿verdad? Sexo, edad, estado civil, zona de residencia y otros datos generales que nos van a permitir más adelante generar las tablas y los gráficos y luego publicarlos en Power BI, que es el tema del día de ahora. Pero eso es más adelante. Ahorita nada más formar el grupo y por eso es que quizás, como ya les dije yo al grupo de la mañana, posiblemente ellos ya mandaron un correo electrónico o hay una persona que dijo que ella creó el Teams y que agregó a la lista. ¿Por qué? Porque de la lista, como les decía, por ejemplo, la lista 2, yo agarro el carnet, me voy al correo electrónico, un nuevo correo, pongo el carnet y ahí lo agrega. A ver. Si yo quiero, esto lo voy a quitar, hacerlo por nombre, también agarro el nombre, lo coloco aquí o acá, en cualquier lado, y lo reconoce y lo agregamos. Son cuatro. Este tercer integrante, pues lo podemos poner aquí o aquí. Me voy para el otro lado. Y el cuarto y último integrante del grupo número 2. Y ahí está. Lo mismo creo que pasa con Teams. ¿Vea? Ponen el asunto, ponen el cuerpo del mensaje, le dan enviar. Yo ahorita le voy a dar eliminar, solo es la prueba. Entonces, ¿hay alguna consulta o pregunta sobre esta parte? Todo claro como el agua o como la chata. Yo, licenciado, tengo una consulta. Sí, Alexandra. Usted mencionó que esa será una actividad que se realizará en equipo, ¿verdad? Pero ¿hasta qué fecha tenemos? La primera parte, este avance antes del examen parcial, voy a crear el enlace similares a los de las prácticas para que ahí agreguen el archivo o el enlace o el contenido, porque también se puede escribir ahí de los nombres de los estudiantes activos y el tema seleccionado, pero con evidencias de la evaluación que realizaron. Ok, gracias, licenciado. Bueno, esa información también ya se la mandé por correo. Pero a ver si está por acá. En los correos enviados.
El enlace, meeting, no. Tampoco. Enviados. Siempre le pongo el código INF1, que es el código de la asignatura. Investigación para el periodo número 5. Estos son algunos que ya me contestaron, pero el mensaje está aquí abajo. Entonces, aquí está la misma información que ahorita acabamos de explicar. Y la lista, solo que aquí la lista sí está sin bordes, entonces no se distingue bien cuál es el carnet y cuál es el número. Este es el grupo 1, el grupo 2, pero como que estuvieran unidos, pero no. Están separados por columnas. Lo único que las columnas no tienen los bordes y no se identifican mejor. Y acá en el salón también no quedó pegadito, pero por la línea se logra ver mejor la diferencia. ¿Ve? Es más, esta columna de carnet no es necesaria porque tenemos este carnet aquí sin guiones, con números continuos. Bueno, entonces regresamos al salón virtual. Bajamos a la semana actual. Y prácticamente el día de ahora iniciamos la unidad número 3, herramientas de Power BI. Esto ya no entraría en el parcial, nos vamos a enfocar en Excel, en el parcial número 3, aunque todavía tenemos, en el caso de nosotros, esta clase, la del jueves y la del otro martes, todavía tenemos 3 clases más, pero para avanzar en el contenido, vamos a iniciar con esta unidad de aprendizaje número 3, que no va a entrar en el parcial, ¿verdad? Sí entraría en el parcial número 4. Y el parcial número 5 también siempre continuamos con Power BI con otro elemento que se llama Power Query. Entonces, la competencia general de la asignatura es que ustedes puedan utilizar las tecnologías de información y comunicación, por sus siglas TIC, y que les permita agilizar los procesos en las oficinas o en el campo de trabajo, ¿verdad? Porque ahora, aunque nos toque salir al campo, salir en ruta, utilizamos el teléfono celular para hacer algunos registros del trabajo que realizamos. La unidad número 3 es la herramienta de Power BI, que significa Business Intelligence, que traducida sería inteligencia de negocios o a veces le ponen inteligencia empresarial. Y por lo tanto, cuando hablamos de competencia, son los conocimientos, habilidades y actitudes, pero aquí abajo en la tabla, en la columna de la izquierda, están las habilidades. Entonces, lo que yo espero de ustedes es que puedan crear visualizaciones de datos, incluyendo gráficos de cualquier tipo, que ya los vamos a ver. Primero, identificar los elementos del entorno o de la interfase gráfica de usuarios de PBI, que sería la abreviación de Power BI o BI. Vamos a ir haciendo ejercicios en el cual vamos a importar la tabla o datos de Excel a Power BI, pero hay otras fuentes de datos que podemos utilizar. Y después de haber
importado o conectado los datos, creamos los objetos visuales, generalmente gráficos estadísticos, para mostrar esos datos importados de la hoja de cálculo. Todo esto es la habilidad, pero la habilidad se apoya mucho en el conocimiento y por lo tanto necesitamos definir qué es esta herramienta de Power BI. Acuérdense que toda esta teoría sale también en el parcial. ¿Cuál es el uso que se le da? ¿Cuáles son las ventajas de aplicar Power BI? Identificar los componentes o elementos del entorno de la interfaz gráfica, describir el flujo de trabajo o el proceso de Power BI, explicar los tipos de fuentes de datos, explicar los procesos de importación, explicar los tipos de visualizaciones y crear visualizaciones para comunicar información de manera efectiva. Entonces, todo este conocimiento nos sirve cuando yo hago la explicación para que ustedes hagan el ejercicio o la clase y puedan ir adquiriendo la habilidad. Bajamos un poquito más y tenemos acá el primer enlace. Todo esto es teoría. Recordemos. Y antes de hablar de Power BI, vamos a resumir todas las herramientas o aplicaciones o servicios con esta palabra Power, que significa poder, de Microsoft 365, que son las nuevas herramientas que tiene para la automatización de procesos y análisis de datos. Entonces, vamos a tener no solo una, sino que tenemos varias herramientas, varias aplicaciones poderosas diseñadas para mejorar la productividad, la automatización y el análisis de datos. Una de ellas es Power BI. Si quieren, nos vamos a Office. Solo quiero chequear aquí si no hay texto. No. Me aparece aquí un mensajito. No, tampoco. Bien. Entonces, si dentro del navegador entramos a Office que nos redirecciona a Microsoft, generalmente aparece la inteligencia artificial de Copilot, pero podemos ver, me voy a fallar ahorita, podemos ver que aquí dice probar GPT versión 5 y simplemente dice estás usando Copilot Chat con la inteligencia artificial GPT-5 versión 5 con un acceso estándar porque no es comprado. La calidad y rendimiento puede variar según la disponibilidad de servicio. ¿Qué quiere decir eso último? Que todos los servidores de GPT están trabajando, entonces muchas veces se tarda un poquito más o da algún error de que no pudo hacer la carga o el resultado, porque los servidores o las grandes computadoras están eh, en su máximo potencial. Ahora, lo que yo quiero buscar son las herramientas de Power. Entonces tenemos acá el buscador. Vamos a ver si es el buscador de las aplicaciones.
Este es de los archivos. Vamos a poner Power. A ver si encuentra. Sí, efectivamente, sí encontró. Yo solo pongo la palabra Power y aquí vamos a ver todas las aplicaciones de las cuales vamos a hablar el día de ahora. A excepción de PowerPoint. PowerPoint de casualidad tiene esa palabra, pero está unido con la palabra points, o sea que más o menos la traducción literal serían puntos de poder o lista de ideas claves, que son las frases que vamos creando en una presentación, pero ese fue casualidad. Es más, si mal no recuerdo, PowerPoint no fue creado ni fabricado por Microsoft, sino que se lo compró a alguien más, como ha hecho con muchas cosas, y las ha incorporado a Microsoft en general. ¿Ve? Ahora, sí tenemos Power Automate, tenemos Power, no, aquí dice páginas Power, pero en inglés, no sé, esta es la única traducida, sería Power Pages y este es Power Apps, ¿ve? O sea, aplicaciones poderosas, páginas web poderosas y procesos automatizados poderosos. Estas son las tres herramientas. Falta Power BI, ¿ve? Porque no aparece aquí. Tendría que aparecer. Solo si le agrego el BI. Mm. Power B. Y aquí aparece Power BI, ¿ve? Que es la que vamos a ir abriendo más adelante. Aquí estamos. Entonces, la que vamos a utilizar, todas esas que he mencionado, no las vamos a utilizar, pero es importante que sepamos que ahí están para que los usuarios comunes y corrientes como nosotros podamos utilizar. ¿Ve? La que sí vamos a trabajar durante todas estas clases, que por cierto dicen que faltan 10 lunes para Navidad, o sea que ya falta poquito para que terminemos el ciclo y el resto de todas estas dos clases por semana va a ser de Power BI. ¿Ve? Entonces, Power BI, ¿qué es? Es una herramienta de análisis de negocios que permite visualizar los datos y compartir información en toda la organización. Es muy similar a Excel. Hay muchas cosas que ya vimos en Excel que las hace Power BI. Entonces, allí es donde uno tiene que tomar la decisión cuál herramienta utiliza. ¿Ve? Si estamos más acostumbrados a Excel, y se nos facilita y ustedes lo van a ver ya con la práctica que, que vamos a trabajar con Excel y después subimos ya la tabla a Power BI. ¿Ve? Entonces, ¿qué podemos hacer con Power BI? Visualizaciones interactivas, creando gráficos de mapas, como lo hemos visto en Excel, y tablas dinámicas. Creando o diseñando paneles de control para monitorear las métricas o las variables claves. Esto quizás es el concepto que define Power BI. Power BI crea tableros, dashboard o como dice aquí, paneles de control. Y no sé si a ustedes les decía o la otra sección que en el mundo de los negocios se habla del balance scorecard y que no traducido, no que interpretado es cuadro de mando integral, porque balance scorecard sería una tarjeta de puntaje balanceada.
pero que la interpretación es un cuadro, un tablero, un dashboard, un panel de mando integral. ¿Por qué? Porque tenemos un gráfico o un objeto visual que mide si estamos bien o estamos mal en un departamento de la empresa. ¿Ve? Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que el gerente general de la empresa tenga un tablero con un montón de gráficos indicando el estado actual en vivo, en línea, de acuerdo a los datos que se vayan sincronizando oportunamente, y verificar si está el estado es bueno o es malo. Si hay un departamento que se pone el foquito rojo, indica que hay problema, entonces hay que actuar inmediatamente ahí. ¿Ve? Ahora, no solamente el gerente general, ¿vea? Sino que de ahí los mandos medios también pueden tener otro tablero específicamente para sus funciones con todos los cuadritos, los gráficos, los botones, indicando el funcionamiento del departamento. ¿Vea? Y nosotros, si estamos abajo en el área operativa, somos los que alimentamos con nuestros datos esa información que ven los que están arriba de la jerarquía piramidal de la mayoría de empresas. Entonces, eso es básicamente la parte más importante de Power BI. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar los datos que pueden ser de Excel, pueden ser de una base de datos que se llama SQL Server o SQL, un servidor de SQL o de queries, que son las consultas que hemos hecho con los filtros, con las condiciones para la fórmula, las condiciones, los formatos condicionales, las tablas dinámicas. Todas esas son consultas que hemos hecho a la tabla para reducirla y ver la información que nos interesa ver. Y se pueden conectar con otros servicios en la nube. ¿Por qué? Porque la idea es esa, que yo tengo Power BI con mi tablero, pero los datos tienen que estar en la nube para que se estén actualizando día por día o incluso hora por hora, y la información que vemos es en tiempo real. ¿Vea? Por ejemplo, cuando yo les puse aquí el Windy, aquí estoy viendo en tiempo real las fotos capturadas y enviadas a este gráfico de mapa, en donde yo puedo elegir otro tipo de vistas. Radar. Podríamos decir entonces que este es un cuadro de mando del clima de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Porque aquí me puedo mover a cualquier país y ver cómo está la situación atmosférica. Esos son los rayos, ¿verdad? Ahorita todavía en Nicaragua es que están lo más fuerte de la tormenta. Cuando, cuando estuvo el COVID, había un sitio web que ya no está actualizado, indicando cuántos eran los infectados por día, por departamento y otras áreas. Entonces,
ese es el cuadro de mando integral. Ese es el panel de control que tienen o que deberían de tener las empresas para monitorear el estatus del departamento, de la empresa en general. También como características y funcionalidades tenemos que se pueden modelar los datos o transformar para el análisis más profundo. ¿Ve? O sea, tenemos una tabla y a veces hacemos tablas que no son tan fáciles de leer por Power BI, entonces hay que transformarla para que sea una tabla simple, no de cruce de variables, que es lo que yo les decía en una de las clases pasadas, y eso nos permite hacer un análisis más profundo. Colaboración, podemos compartir el informe y esa es la idea de que el informe lo vea otra persona, generalmente el jefe superior, o incluso los mismos clientes podrían tener en una pantalla plana. Bueno, cuando uno va a la comida rápida, hay algunos restaurantes que le dicen cuáles son los pedidos que ya están por entregarse, los que están ahorita armando el combo. Ese sería una especie de un dashboard, algo sencillo porque es como de texto, ¿vea? No es tanto gráfico como esto que vamos a ver. ¿Vea? Va. Ese digamos que es a grandes rasgos Power BI. Veamos las otras aplicaciones solo para tener una referencia. Y tenemos Power Apps que permite crear aplicaciones y también ahí aparece en sitio web, no, más bien no aparece, pero sí debería de aparecer, o sitios web personalizados con poco código. ¿Por qué? Porque hoy en día el paradigma es el no coding. El que yo como usuario no necesito saber un lenguaje o un código de lenguaje de programación para hacer una aplicación móvil o un sitio web. Ya como lo vimos en SharePoint un poquito, lo que yo hago es arrastrar. ¿Verdad? Tengo mi interfaz gráfica, tengo los objetos y los objetos los muevo y los arrastro y los distribuyo a la forma que yo quiera. Eso es lo mismo con Power Apps. Yo tengo el lienzo o el trazo para la aplicación móvil y tengo un montón de elementos que los arrastro, los ubico, los distribuyo para crear la pantalla de mi aplicación móvil. Falta la parte del proceso, que eso no lo logramos ver, solo vemos nosotros la interfase gráfica. Hay otra área que es del proceso, pero todo eso lo genera esta aplicación Power Apps o inclusive las inteligencias artificiales lo hacen. ¿Verdad? Creo que para esa parte es mejor cloud para hacer sitios web y para hacer aplicaciones. No sé si ustedes han visto en TikTok o en redes sociales que hay usuarios que demuestran, solo poner el prompt, ¿verdad? Cómo es que estas inteligencias artificiales, porque esta digamos que es una inteligencia artificial que genera aplicaciones o sitios web sin necesidad de que el usuario sea experto en un lenguaje de programación. Solo con la instrucción, moviendo objetos y distribuyéndolo a la mejor forma posible. ¿Ve? Entonces, el Power Apps tiene un desarrollo rápido para crear aplicaciones sin la necesidad de conocimientos avanzados. Está integrada con SharePoint, con las otras aplicaciones de Microsoft 365, Dynamics 365, que también es de Microsoft,
SQL creo que también ya lo compró Microsoft, entre otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Permite la personalización, o sea, diseñar la interfase gráfica de usuario agregando objetos, sin embargo, no es tan personalizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos visto que Microsoft lo que utiliza es el botón del signo más para crear. Entonces, ese botón, lo único que puedo hacer es quizás cambiarlo de color, ¿verdad? Pero va a ser siempre el mismo botón y no es que yo pueda personalizarlo. Y en vez del botón del más, crear otro botón como que fuera una luz de semáforo o una palanquita como un switch de un foco de luz. No, vea, tampoco llegamos a ese nivel de personalización que sí se puede hacer con los lenguajes de programación, ¿verdad? Pero sí tenemos las funciones básicas para crear cualquier tipo de aplicación móvil, ¿verdad? La automatización, la lógica de negocio, o sea, los procesos y flujos de trabajos, no nos tenemos que preocupar por ellos, sino que el mismo servicio, la aplicación, hace toda esa parte, ¿verdad? La accesibilidad, las aplicaciones pueden ser usadas en dispositivos móviles, en tablets, en la web, por eso les decía que es también sitio web, dinámico en el sentido de que yo pongo un dato y se procesa y genera resultados, porque tenemos sitios web que son estáticos, en donde tengo el SharePoint que carga los objetos, pero no se mueven. Tengo que cambiarlo yo para actualizar el diseño. Power Automate, su nombre lo dice, automatiza los procesos o los flujos. Antes, ya desde hace varios tiempos, Microsoft había trabajado con otra aplicación que llamaba Flow. Flow es flujo, no es el flow del reggaetón. Bueno, sí es el mismo flow, vea, el mismo flujo, pero acá es flujo de datos. Es la misma palabra flow, flujo, pero aquí estamos hablando del proceso o los pasos que sigue un dato para convertirse en información útil para la toma de decisiones. Acá hay una, una inteligencia artificial que se llama N8N, que al parecer es de las más potentes actualmente. Dice acá, no sé si está en español, quiero ver. Dice automatización de flujos de trabajo flexibles con inteligencia artificial para equipos técnicos. Entonces, no necesariamente nos podemos quedar con las herramientas de Microsoft. Hay otras opciones, inclusive mejores que las que tiene Microsoft. Y el problema con Microsoft es que son pagadas. Cuando ustedes se gradúen y ya no le paguen a la U y la U no le pague a Microsoft, ya no van a tener acceso a la licencia de las herramientas de Microsoft. Van a tener que pagar por su propia cuenta o en el trabajo o en la empresa donde trabajen, les van a dar otra cuenta, mientras que este N8N Cloud tienen versión gratuita y también tienen versión pagada. Entonces, Power Automate es una herramienta que permite automatizar los flujos de trabajo
entre aplicaciones y servicios. ¿Va? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo conectar mi correo electrónico a una hoja de Excel para que vaya registrando cuáles son los clientes que me están llamando, cuál es el motivo por el cual me están llamando, qué día y hora me llamó, y toda esa información después enviarla a la red social o por WhatsApp, que le llegue un mensajito y indicarle, mire, ya estoy trabajando en su pedido. Entonces, conectar diferentes herramientas, aplicaciones en un flujo, en un proceso, y que yo como persona no tenga que hacerlo manualmente, ¿verdad? Revisar mi correo electrónico, leer todos los correos, ir copiando y pegando a un archivo de Excel para llevar el control, después con la tabla que he elaborado ir contestando cliente por cliente. No, automatizo el proceso para que lo haga la aplicación de forma más rápida. Entonces, el Power Automate automatiza los procesos repetitivos, ¿verdad? O sea, todo el proceso que yo lo hago no solo una vez, sino que lo tengo que hacer todas las veces. Eso es donde es mejor automatizarlo. Tiene conectores con más de 300 aplicaciones, incluyendo las redes sociales, incluyendo las herramientas de Microsoft que hemos hablado y otros de servicios de terceros que tienen alianzas con Microsoft. Se pueden crear flujos de trabajo complejos con condiciones y bucles. Bucles sería como repetición para que lo haga no solo una vez, sino que todas las veces que sea necesarios. Tiene un sistema de notificaciones, de alertas y está integrada con la inteligencia artificial de la de Microsoft, porque ahorita estamos hablando en Microsoft. Hay otro más que es el Power Virtual Agents o agente virtual. Este podría ser como Google tiene uno que se llama Knowledge. No, se llama Notebook. Google Notebook LM o modelo de lenguaje. Esta es otra inteligencia artificial que es como un agente virtual, ¿verdad? Es quiero ver, como WhatsApp tiene algunos chatbots, algunos sitios también tienen un chatbot que contesta y uno puede poner algunas preguntas básicas porque van aprendiendo. Primero contestan preguntas básicas, después con la base de datos que van creando, saben cuáles son las preguntas más frecuentes, entonces generan la respuesta idónea y así va creando un agente virtual que no es una persona, sino que es la misma máquina que le está respondiendo. Entonces Microsoft tiene la capacidad, no lo vimos cuando hicimos la búsqueda, de crear un agente virtual. Yo lo que hice fue subir todas las clases de Excel y hacerle preguntas de Excel y más o menos contestaba, no al 100%, pero un 70% era funcional, ¿verdad? Y por eso me acordé de Notebook LM de Google, que lo que hace también es que nosotros subimos 50 PDFs, no doc,
sino que tienen que ser PDFs o documentos en la nube de Google. Y con base a toda la información, bueno, los de derechos pueden subir la constitución, los reglamentos, todos los estatutos. Quiero ver dónde tengo yo acá. Y hacerle preguntas. Puede hacer un resumen, puede crear un audio del resumen, puede crear un podcast que ahora el podcast se traduce como una entrevista donde están dos personas hablando sobre un tema. Y puede hacer otras cosas más interesantes con base a el contenido que yo le subo a través de documentos. Entonces, el Power Agents permite crear chatbots inteligentes sin la necesidad de escribir código. O sea, que nosotros creamos y desplegamos el chatbot utilizando la interfase gráfica similar de la de Microsoft. Se puede integrar con otros chatbots de diferentes fuentes de datos y servicios. Se pueden automatizar las conversaciones. Puede hacer análisis del rendimiento del chatbot para mejorar la experiencia del usuario y puede aumentar su escalabilidad dependiendo de la cantidad de personas que vayan preguntando a través de los dispositivos móviles, a través de la web, sitio web o plataformas de mensajería como es el WhatsApp, que es la que más se utiliza por lo menos aquí en el país. ¿Verdad? Está Telegram, está Signal, pero generalmente la que más se utiliza es WhatsApp. Vámonos a la otra. El otro tema. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos en Excel para después importarlos a Power BI y por lo tanto lo que tenemos que hacer es establecer tablas sencillas sin cruce de variables en donde cada columna debe de tener un nombre o encabezado referente al contenido. Estos encabezados deben de describir en qué consiste y son nombres técnicos, no tanto como Excel, que Excel digamos que ponemos como títulos de columnas. Acá se puede utilizar el guión bajo o se unen las dos palabras para poder describir en qué consiste cada una de las columnas. Aquí sí ese nombre ya es un poquito más técnico, porque por ejemplo, si yo quiero describir a una persona, pongo que en Excel, no sé si lo vimos, que algunas veces poníamos TBL para indicar que era tabla, GRF para indicar que era un gráfico, un objeto visual, IMG para indicar que es una imagen. Entonces, algunas veces sí los nombres son un poquito técnicos para que sean cortos, no sean tan largos. Yo no puedo poner sí puedo ponerlo, pero no es recomendable poner un nombre de columna tan grande, sino que busco la forma de abreviarlo, pero que al mismo tiempo sea fácil de intuir en qué consiste. Si es necesario, hay que limpiar y eliminar los duplicados. En la práctica de inventarios, no, porque la práctica de inventarios era de que dentro de la empresa
había más de una computadora, había más de un cañón, había más de escritorios. Entonces, allí se repiten los artículos. Lo que no se repite es el ID. El ID siempre tiene que ser único y diferente para cada uno de los temas, ¿verdad? Pero algunas veces se generan duplicados. Por ejemplo, en las prácticas que yo les doy, la pueden subir 2 o 3 veces. Entonces viene uno de ustedes y la subió la primera vez, pero porque la hizo antes de la clase, pero al ver la clase vio que le faltó algo, entonces lo vuelve a subir y lo vuelve a enviar. A mí en la tabla que me genera me aparece duplicado 2 o 3 veces. Entonces tengo que limitar las copias y dejar el que tiene la nota más grande. Tengo que analizar cuál es el que tiene la nota más grande o sacar un promedio de las tres, generalmente es la nota más grande, y elimino los duplicados cuando sean necesarios. Evitar los valores nulos, o sea, las celdas vacías acá en Power BI no son celdas vacías, sino que son celdas con datos nulos, o sea, no tiene nada, que puede generar algún tipo de error, ¿verdad? Que los datos sean consistentes y acá esto se da con la parte de la fecha, que el formato de fecha puede ser de diferentes formas, que puede ser inconsistente, ¿ve? O cuando yo les dije a ustedes cuando les pregunté en uno de los formularios cuál es su edad, y algunos me pusieron 21 años de edad, ¿ve? Y otros solo pusieron 21. ¿Ve? ¿Cuál es lo correcto? Solo poner el número. Ponerle el texto lo hace inconsistente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Limpiarlo. Los formatos de datos, verificar que cada columna tenga los tipos de datos correctos. Por ejemplo, en la última parte de Excel que hicimos que una fila de texto se convirtieran en columnas de texto, en el asistente se puede definir que cada columna tiene un formato. ¿Verdad? Estos son fechas, estos son números, estos son textos, estos son monedas. Y lo mismo pasa aquí con Power BI. Se define el tipo de dato de cada una de las columnas. Si los datos son complejos, entonces habría que considerarse dividirlos en varias tablas y que estas tablas estén relacionadas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una tabla con los datos del estudiante, otra tabla con las aulas, otra tabla con los docentes. Estudiantes y docentes, los dos son personas, ¿verdad? Pero los tengo separados. Pero al tener 2 o más tablas, puedo definir que para el docente 1 se inscribieron 50 estudiantes. Para el docente 2 se inscribieron 80 estudiantes. Para el docente 3, esta es la lista de los estudiantes que se inscribieron en la asignatura que imparte este docente. Entonces hago una relación. No es que yo tenga una tabla, una gran sábana con el nombre del docente y los estudiantes. Otro docente y otro estudiante. Otro docente y otro estudiante y el salón, el edificio. No es una sola sábana, sino que son tablas pequeñas para que no se repitan los datos. Ese es parte de la normalización. Es bueno documentar, o sea, crear diccionario de datos y explicar a otra persona, bueno, a veces a uno mismo, qué es cada una de las columnas, pero más que todo para que otra persona que venga y vea el sistema
y pueda interpretarlo rápidamente leyendo la documentación, ¿verdad? Los diccionarios de datos. Si yo no le muestro la documentación, le va a ser más difícil. A veces no va a encontrar la situación. Podemos usar Excel y más adelante vamos a usar Power Query, que es parte del Power BI. Ese ya sería para la quinta evaluación. Y aquí tenemos tenemos una tabla que, por ejemplo, podemos ver los nombres. Aquí me faltó la PBA, porque este sería Product Name o nombre del producto, categoría, precio unitario, disponibilidad en stock o inventario, fecha de registro, formato de la fecha. Y me falta uno más. Voy a ver si le puedo copiar. Ah, no, quiero ver si tengo acceso. Esta es la tabla. Los nombres de columnas están en inglés, pero dentro de los datos podemos ver. Bueno, no es nombre del producto, sino que son como el ID. Aquí aparece un nulo, o sea que aquí no había datos, pero Power BI le pone la palabra nulo. Aquí están las categorías. Algunas se repiten, pero también hay algunas nulas. Precio unitario. Aquí como que está equivocado porque este no es el precio unitario, sino que tendría que ser este de acá. Y la disponibilidad sería este. Y los datos de registro, este otro, más el formato. Podemos ver que aquí puso alguien en texto March o marzo. Algunos pusieron la fecha con plecas y otros la pusieron con guiones. Entonces, todo esto es inconsistente. Y nosotros como analista de datos tenemos que limpiar la tabla para dejarla y que facilite la lectura de Power BI. Si no va a cometer errores. Ya con esas cositas va a cometer errores. El diccionario, ¿qué es? El diccionario es que la columna Product ID, que no es la que está acá, pero este creo que sería el ID. Sí, cabal. Este es el ID, este es el producto y esta es la categoría. O sea que están desplazadas. Pero acá en el diccionario de datos podemos ver que el ID es el identificador único del producto. El formato es un valor numérico que en lenguaje de programación se conoce como entero o en inglés integer, que es sin decimales. El nombre que el formato es de texto claro y legible. No tienen que haber valores nulos. Eso sería lo ideal. Y el tipo ya no es número entero, sino que es una cadena de texto que en inglés sería string. La categoría es casi igual, texto, string, la unidad de la precio unitario, este ya es con decimales, por lo tanto ya no es un integer, ya no es un entero, sino que es un decimal o un float. Así es el nombre técnico. Disponibilidad en inventario son valores numéricos enteros. Fecha de registro, se utilizaría el formato ISO, primero el año, separado por un guión del mes y del día.
preferiblemente sin valores nulos. Entonces el tipo es fecha o date. Formato de la fecha es un texto que representa fecha en distintos formatos para ilustrar la inconsistencia y por lo tanto es una cadena. El punto flotante representa números de manera aproximada utilizando notación científica del punto flotante. Ejemplo, todo este número, el 3.141516, que es el pi, lo aproximamos y entonces tenemos un punto que se mueve, que puede estar con una sola unidad, pero también lo puedo mover utilizando la notación científica. Mientras que el decimal representa números con alta precisión. Ahí no aproximo. Si necesito 5 decimales, pongo los 5 decimales. En los casos financieros son 2 decimales de las monedas. Aunque, donde se evitan los redondeos. Aunque en los estados financieros no se utilizan centavos, sino que se utilizan enteros. Entonces, todo eso depende de las diferentes situaciones. Vale. Todavía tengo algunos minutos para irme. Bueno, primero acá. Acá hay un enlace de descarga porque lo ideal es que ustedes estén en su celular viendo la clase y en su computadora o ambas cosas, viendo la clase y la computadora, haciendo el ejercicio. Entonces aquí se puede descargar Power BI de escritorio, de desktop, para instalarlo y usarlo desde acá, desde la computadora y no desde la web. Sí, se puede hacer desde la web, pero es un poquito más lento y a veces cambia la interfaz. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la interfase de la pantalla de traje escenario, backstage. Y al igual que en Excel, tenemos esta pantalla de backstage donde yo puedo abrir un nuevo documento, más bien crear un nuevo documento o abrir un archivo existente. Si me voy acá a inicio, puedo ver que lo primero que hago en Power BI es importar los datos de diferentes archivos o fuentes. Está este que se llama catálogo de OneLake, que si no me equivoco es parte de Microsoft, Excel, el servidor SQL, empezar con datos de muestra, o le doy aquí donde dice obtener datos de otros, no solo estos 2, 4, 5, sino que hay casi 100, no sé cuántos son. Nosotros solo vamos a ocupar datos desde un libro de Excel, datos desde un archivo de texto CSV, eh, algunas veces el lenguaje de marcación expansible o expandible, XML, el JSON o el JSON es un formato nuevo que también las inteligencias artificiales lo están utilizando. Es como una estructura, como una lista estructurada, un documento sencillo. Puedo abrir una carpeta con varios archivos. Puedo extraer una tabla de un archivo PDF desde SharePoint también y un montón de fuentes más. Aquí están en orden alfabético. Por ejemplo, acá está Google Analytics, la red social LinkedIn o LinkedIn. Desde la web
no, pero no está tanto en orden alfabético. ¿Vea? Puedo irme también acá y ver los archivos. Puedo ver la base de datos. Aquí está Amazon. Puedo ver los objetos de datos de Microsoft Fabric, de las plataformas Power, Azure o Azure, que también es de Microsoft, servicios en línea, como Google, como Adobe, GitHub, Asana también es otra empresa de software. Y otras adicionales. O sea que por fuentes de datos no nos vamos no nos vamos a detener. ¿Ve? Los que más vamos a ocupar son estos de acá. ¿Ve? Ahora voy a cerrar acá porque también esa misma parte yo las tengo acá. ¿Ve? Tengo Excel, tengo SQL, tengo para pegar datos, copia y pega, tengo para datos de muestra y tengo aquí abajo un enlace verde que dice otros orígenes y aparece el mismo cuadro de diálogo. Le doy cancelar porque también me puedo ir acá en la pestaña inicio, ver, obtener datos y aquí están estas o más fuentes de datos. O de un solo agarro Excel, agarro OneLake, agarro SQL, agarro la opción de introducir datos. Ahí está cargando la tabla que no tiene nada. Y dentro de la interfase gráfica, el entorno, ya sabemos que arriba está la barra de títulos. Acá aparece el título del archivo que ahorita no tiene. Y el título de la aplicación, Power BI de escritorio. Tiene que ser en español, preferiblemente. Aquí se inicia sesión con nuestra cuenta de Microsoft. Los botones básicos de Windows. La pestaña archivo que nos lleva al backstage. La pestaña inicio, insertar, modelado, ver, optimizar y ayuda. La que más vamos a ocupar es inicio. Cada una de estas tiene diferentes comandos. Ya ha incorporado la inteligencia de Copilot. Luego a la izquierda yo tengo esta barrita, este panel, esta barra es muy importante porque yo paso de la vista informe, quiero ver dónde estaba, a ver la tabla una vez que la tenga. Ahorita sí tengo una tabla, pero está vacía. Puedo ver la relación entre esta y otras tablas. Por ejemplo, esto puede ser estudiantes, otras docentes, otras salones de clase. Tiene un lenguaje de programación que se llama DAX. Y aquí aparece la inteligencia artificial, por lo que intuyo que puede poner aquí el prompt. Y también tiene una vista que se llama TMDL. Esta creo que es nueva. No me acuerdo haberla visto anteriormente. La que más vamos a utilizar es esta, la vista del informe y la vista de la tabla. A la derecha tenemos tres paneles. El de filtros, el de los objetos visuales
y el de los datos. En el panel de datos, este se parece como Excel a la tabla dinámica, donde están los campos, y estos campos son los que se insertan acá en el informe, en el dashboard, en el tablero. Esta área blanca es el área de trabajo, en donde lo que yo hago es simplemente insertar los objetos. ¿Verdad? Puede ser una imagen de gráfico de barra horizontal, puede ser un mapa, puede ser una tarjeta, y los muevo, los acomodo, les cambio tamaño. Y esa es parte de lo que vamos a hacer, ¿verdad? La distribución y el diseño de nuestro tablero. Tengo aquí abajo para verlo, para la vista de escritorio, pero también puedo aplicar vista de teléfono celular. Es más chiquita. Regreso al escritorio, puedo agregar más páginas como Excel. Tengo el zoom aquí a la derecha en la barra de estado. Y solo nos quedaría ver los objetos. Todos estos de aquí son gráficos iguales a los de Excel, a excepción de este que se llama gráfico de cintas, que podríamos decir que son como lineales. En Excel está este de cascada, está el de embudo, está el de puntos de dispersión, el circular o de anillo. Este también lo tiene Excel, solo que aquí el nombre es que no sé si hay un error porque dice tree map o mapa de árbol, que yo mapa de árbol lo relaciono con un gráfico del árbol genealógico, ¿verdad? Los abuelos, los padres, los hijos, los hermanos, pero aquí le he puesto tree map. Tengo dos para mapas, este que es mapa normal y este que se llama mapa coropléctico. Este también es mapa de Azure. Este es un indicador, un medidor más bien, que es como un gráfico de pastel, solo que solo la mitad veo y una aguja que mueve la proporción. ¿Ve? Este no es gráfico, sino que este es una tarjeta donde muestra un valor importante. Por ejemplo, tengo la lista de todos los estudiantes, pero no sé cuántos estudiantes están inscritos. Entonces pongo una tarjeta que dice, tengo 84 o 65, un número de estudiantes inscritos. Este es como la tarjeta simple, solo que dice que varias filas. Estos son para medir los KPI, que son los indicadores de productividad claves, y Performance Indicator o indicadores de ejecución claves o de productividad. Este es un segmentador como los filtros de Excel. Este es una tabla. Este es una matriz que también es una tabla. Estos son elementos del lenguaje de programación. Hay un lenguaje que se llama R, otro que se llama Python. Este genera elementos influyentes clave, genera como una conexión entre varios elementos. Este establece un esquema jerárquico. Tengo elementos de inteligencia artificial como este de preguntas y respuestas, como el Virtual Agent. Con los datos, yo inserto este objeto, preguntas y respuestas, le digo, quiero obtener el promedio, y a veces lo saca, a veces no, a veces sí. Narrativa también es inteligencia artificial. Le digo, hazme un resumen de la tabla en la cual estamos conectados y me hace un resumen. Goals sería objetivos.
En versión preliminar, dice acá. Informe paginado. Y luego se repite, ¿verdad? Porque esta tarjeta es el mismo que está acá. El segmentador podría ser igual a este. Otro segmentador de texto. Otro segmentador de lista. ArcGIS creo que es de mapa. Aquí puedo conectarme con Power Apps, con Power Automate. Y hay una lista más de objetos que se pueden insertar. Pero nos quedamos hasta acá y en la próxima clase hacemos un ejercicio. ¿Preguntas? Buenas noches, ingeniero. Podemos empezar ya entonces a realizar los primer pasos de la conformación del grupo, los correos y todo lo que usted nos indicó. Sí, eso sí. Hay que empezar. Yo ahorita voy a crear el enlace para que ustedes me suban quiénes son los estudiantes que se comunicaron, o sea, que están activos, cuáles fueron la lista de todos los temas que sugirieron, utilizando la inteligencia artificial, ¿verdad? Y la evaluación que hicieron para elegir uno de todos esos temas. Una Todo eso pregunta. lo podemos hacer en Excel. Es más, hasta le pueden decir a la inteligencia artificial, hacemos una tabla para evaluar temas de investigación con un puntaje de evaluando estos criterios, ¿verdad? Algo así. Y les va a generar algo bonito. Y la idea es eso, que ustedes experimenten con las inteligencias artificiales de su preferencia. Bueno, pues entonces ya no llovió. Va a jugar la selecta Eric, hasta buenas las noches. 8. Dígame, ¿quién me habló? Yo tenía una consulta, Lick. Lo que pasa es que fíjese que a mí desde temprano me agregaron a un grupo. Este, Sí, Jocelyn está hablando ahorita, ¿verdad? sí, así es. Sí, efectivamente es una tarea que los he incorporado a ustedes, la sección 8 con los de la mañana, que son la sección 5. Ah, ok, es la tarea que estaba mencionando. Yo creí que solo sería entre la sección de cada uno. No, la idea es que se puedan conectar con personas que no están en la misma sección, ¿verdad? Pero con las herramientas tecnológicas fácilmente se puede hacer. De acuerdo, Lick. Gracias. Kelly también levantó la mano. Lick, buenas noches. Sí, fíjese que yo ya tarde fue que ingresé a la clase con respecto a lo de los grupos. No soy muy enterada. Está aquí en el salón virtual. Arribita de la semana actual están los foros. Este foro. Y, y los grupos están en este que dice foro de grupos. Y las indicaciones están en este que dice proyecto de investigación avance 1. Y ahorita voy a subir el video para que lo puedan ver. Kimberly Ok, también gracias. tiene preguntas. Sí, licenciado, todos los del equipo tenemos que mandar esto o solo sería uno del equipo. Van a crear un Teams, entonces solo es uno necesario por grupo. Pero ahorita que se van a conectar, podría ser por correo electrónico. Entonces, generalmente es uno el que toma la iniciativa, agregando
los otros usuarios, los otros responden, luego crean un Teams, también uno es el que lo hace, los otros se agregan, y en el Teams es más fácil de poder conversar, de poder crear una videoconferencia, de subir un archivo de Excel y ir colocando los temas de investigación, el formato para evaluarlo, qué es lo que me van a entregar al final, ¿ver? Y los resultados se podrían hacer en gráficas, los finales. Sí, si les resulta mejor ahorita, la puntuación, ¿verdad?, de los temas, se podía graficar. Ya ahí ustedes tienen la libertad y flexibilidad de hacerlo de la mejor forma que a ustedes les parezca, ¿ve? Pueden utilizar cualquier inteligencia artificial, pueden utilizar cualquier formato de Excel de las tablas con la estructura que ustedes hagan, porque precisamente eso es lo que yo quiero, que no solo copien lo que yo hago, sino que pensemos cómo sería una tabla para evaluar temas de investigación, entre otras cosas.